La historia que estoy a punto de contarles, ocurrió entre los años 2011 y 2012, en una época donde las fiestas infantiles de mi ciudad estaban completamente obsesionadas con un programa local muy famoso, Beli y Beto. En ese tiempo, mi hermano menor, Leo, tenía apenas 6 años. Él era un niño alegre, ruidoso, de esos que no pueden quedarse quietos ni un segundo. Le encantaba ese programa. Tenía los muñecos, las camisas, y cada vez que sonaba una de sus canciones en la televisión, se ponía a bailar por toda la sala. Para su cumpleaños número 7, mis padres decidieron hacer un esfuerzo enorme y contratar a un show de animadores locales para la fiesta en el patio de nuestra casa. Querían que el personaje de Beto fuera la sorpresa principal. Recuerdo perfectamente el día que llegaron. Traían una camioneta blanca bastante vieja, sin logotipos ni nada que los identificara. Se bajaron 2 personas, una chica joven que hacía de la animadora, y un sujeto alto, extremadamente delgado, que llevaba el traje de Beto cargado en una bolsa de plástico negra. Al principio no le di importancia. Yo tenía 13 años y para mí esas cosas ya eran de niños chiquitos. Pero había algo en la actitud de ese sujeto que me causaba una mala espina terrible. No hablaba con nadie. Cuando se puso la botarga, nunca se quitó el traje, ni siquiera para tomar agua bajo el calor sofocante de esa tarde. Durante la fiesta, el sujeto con el traje de Beto actuaba de forma muy extraña. Sus movimientos no eran alegres. Eran torpes, lentos, como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia o drogado. A veces se quedaba parado en una esquina del patio, totalmente inmóvil, mirando fijamente a los niños mientras ellos jugaban. En un momento de la tarde, mi mamá me pidió que fuera a la cocina a traer más refrescos. Me tomé apenas unos 3 o 4 minutos. Cuando regresé al patio, noté algo que me congeló la sangre. Leo no estaba por ninguna parte. Tampoco estaba el sujeto de la botarga. Lleno de pánico, empecé a buscar por toda la casa. Al salir hacia el pasillo lateral que daba a la calle, vi la puerta trasera de la camioneta blanca abierta. Ahí estaba mi hermano. Salió de la camioneta caminando muy despacio. Detrás de él, el sujeto de la botarga de Beto lo miraba desde la sombra del vehículo. Cuando me acerqué a Leo, mi corazón se cayó al suelo. Él no estaba llorando a gritos. No estaba haciendo berrinche. Estaba en un silencio ensordecedor. Tenía la mirada completamente perdida, los ojos rojos y temblaba de una manera incontrolable. Cuando intenté preguntarle qué había pasado dentro de esa camioneta, Leo simplemente se me pegó al cuerpo, sollozando en silencio, sin emitir una sola palabra. El tipo de la botarga solo se subió a la camioneta y el conductor arrancó a toda prisa, dejándonos una nube de humo en la calle. Esa noche, la alegría en mi casa murió para siempre. Leo nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar, dejó de jugar, y cada vez que veía una imagen de ese personaje en la televisión, entraba en un ataque de pánico violento. Mis padres pensaron que algo le había asustado, pero yo en el fondo de mi alma sabía que ese sujeto le había hecho algo horrible en esa camioneta. Los años pasaron. Leo creció con severos problemas psicológicos, enmudecido por el trauma de aquella tarde. El dolor de ver a mi hermano destruido por dentro se convirtió en una obsesión para mí. En el año 2018, cuando yo ya era mayor de edad, decidí investigar a fondo qué había pasado en realidad. Empecé a buscar en foros locales, periódicos digitales viejos y reportes policiales de entre 2010 y 2014. Lo primero que descubrí fue perturbador. La compañía oficial de la franquicia nunca había enviado a ese animador a mi casa. El sujeto que fue a la fiesta de mi hermano era un impostor. Un hombre llamado Esteban, que usaba un traje pirata y barato confeccionado por él mismo para colarse en fiestas infantiles, vecindarios y eventos locales sin que nadie le pidiera identificación. Pero lo peor no fue eso. Conforme más escarbaba en las noticias de archivos locales, más piezas oscuras encajaban. Esteban era un adicto con antecedentes por posesión y distribución de sustancias ilegales. Usaba la botarga para ganarse la confianza ciega de los niños pequeños. Las familias, al ver la figura de un personaje infantil tan conocido, bajaban la guardia por completo. Eso le permitía aislar a los niños en camionetas o habitaciones vacías para cometer las atrocidades más enfermas que se puedan imaginar. Sin embargo, la verdad no terminaba ahí. Mientras leía un informe policial filtrado en un foro de criminología de mi ciudad, se me heló la sangre al leer la conclusión de un caso archivado de 2013. Esteban no solo buscaba abusar de la inocencia de esos pequeños y destrozarles la vida. En el reporte de la fiscalía se detallaba que, entre 2009 y 2013, hubo una ola de desapariciones de niños en municipios vecinos. Todos tenían algo en común.
Habían asistido a fiestas donde se presentó un show no oficial del personaje de Beto. El sujeto era un depredador despiadado. Cuando sentía que alguno de los niños podía hablar, o cuando los padres empezaban a sospechar y a hacer preguntas en el vecindario, Esteban regresaba semanas después. Acechaba las casas de noche, aprovechando que conocía las entradas y las rutinas de las familias, y se llevaba a los niños para siempre. El informe confirmaba el hallazgo de un predio abandonado a las afueras de la ciudad en 2014, donde la policía encontró los restos de al menos 6 menores de edad desaparecidos. Todos habían sido asesinados por el mismo sujeto para borrar la evidencia de sus crímenes. Al leer esto, un frío helado recorrió todo mi cuerpo. Mi hermano Leo no solo había sido víctima de un ataque repugnante e imperdonable en aquella camioneta, mi hermano había sobrevivido de milagro a un asesino en serie. Si ese sujeto no hubiese sido arrestado meses después por un delito menor de drogas, es muy probable que hubiera regresado a nuestra casa por mi hermano para silenciarlo eternamente. Hoy en día, el sujeto cumple una condena de por vida en una prisión de máxima seguridad, aunque nada de eso le devolverá la infancia ni la voz a mi hermano Leo. A veces, cuando camino por la calle y veo a personas disfrazadas de botargas sonrientes en inauguraciones o fiestas de cumpleaños, no puedo evitar sentir un escalofrío en la espalda. Nunca sabes qué tipo de monstruo se esconde detrás de esa enorme y falsa sonrisa de felpa. Muchas gracias. Buenas noches.